E y pi, las dos constantes más importantes de la matemática moderna, están en la Biblia. Más de un milenio antes de que los matemáticos del mundo descubrieran los valores de esas respectivas constantes con la misma precisión, el verdadero autor de la Biblia ya las había colocado allí. Veremos en este video cómo pi, codificada como 3.1415, aparece en Génesis 1.1, el primer versículo del Antiguo Testamento y de toda la Biblia, y cómo e, codificada como 2.7183, aparece en Juan 1.1, el primer versículo del Evangelio de Juan en el Nuevo Testamento. También veremos que la probabilidad de que ambos eventos hayan ocurrido por casualidad es menor a 1 en miles de millones, y comprenderemos por qué no pudo ser una casualidad. La pregunta que surgirá entonces es, si el autor de la Biblia conocía esos números más de 1000 años antes de que la humanidad los conociese, y se tomó la molestia de codificarlos allí con la intención de que solo en nuestra época comprendiésemos que ya los conocía, ¿quién es el verdadero autor de la Biblia? Esta serie de videos dura 1 hora en total y se divide en 7 episodios. Te recomiendo que la mires completa, pero si prefieres ir directamente a una parte puntual, este es el plan de sus 7 episodios. En el episodio 1, que corresponde a este video, veremos cuál es la importancia de las constantes E y pi para la matemática moderna, dónde aparecen en la Biblia, cómo están codificadas y cuál es la explicación bíblica de que fueran puestas con la intención de que solo fueran descubiertas cuando estuviera cerca el fin del mundo. En el episodio 2, hablaremos del antiguo arte de la gematría, el cual fue utilizado para codificar E y pi en la Biblia. En el episodio 3, explicaremos por qué es sorprendente que E y pi estén en la Biblia, por qué no encaja con todo lo que el hombre moderno cree saber hoy sobre la historia de la humanidad, y por qué exige que el hombre moderno se replantee el modo en que ve el mundo. En el episodio 4 veremos cómo es que pi está en Génesis 1.1. En el episodio 5 veremos cómo es que E está en Juan 1.1. En el episodio 6 discutiremos si esto pudo ser casualidad o si hay otra explicación. Responderemos una por una a las objeciones que el hombre moderno aferrado a su visión del mundo hará para negarse a aceptar que E y pi están en la Biblia. En el episodio 7 hablaremos sobre lo que la Biblia dice a propósito del engaño en que estará sumida la humanidad cuando se acerque el fin del mundo. Hace poco más de 250 años, el matemático suizo Leonhard Euler descubrió y publicó una de las más notables fórmulas en la historia de las matemáticas. La fórmula de Euler relacionaba de un modo inesperado a la función exponencial con las funciones trigonométricas, seno y coseno, o lo que es lo mismo, a las funciones más importantes de dos áreas hasta entonces completamente distintas de las matemáticas. Por un lado, la aritmética y el análisis infinitesimal, y por el otro, la trigonometría y la geometría. Él mismo hizo una observación. Si en su fórmula se consideraba el caso en que el ángulo θ vale pi, entonces se obtenía una igualdad matemática, conocida hasta hoy en su honor como identidad de Euler, y considerada unánimemente entre los matemáticos de hoy como la más bella de todas las fórmulas matemáticas, porque relaciona del modo más inesperado a 5 de los números más importantes de las matemáticas: 0, 1, i, e y pi. Sin adentrarnos en detalles técnicos, observemos que el encanto de esta fórmula radica en el modo inesperado en que, a través del número complejo i, se conectan las dos constantes irracionales más importantes de las matemáticas, E y pi. El resultado fue tan sorprendente en su tiempo que es en honor de Euler que hoy el número E se designa con esa letra, E, la primera de su nombre. Pero aún más sorprendente es el hecho de que 1500 años antes de que naciera Euler, estas dos constantes ya estaban en la Biblia. Esas dos constantes que son el eje de su famosa identidad. Esas dos constantes que son los dos números irracionales más importantes de las matemáticas, presentes en decenas de fórmulas fundamentales de varias ciencias, lo que es decir, presentes en casi todas las descripciones matemáticas que la ciencia moderna hace del universo, fueron puestas en la Biblia, y no fueron puestas para que las vieran los hombres de siglos pasados. ¿Cómo podrían haberlas visto en tiempos en que ni siquiera sospechaban que existía el número E? Fueron puestas por el verdadero autor de la Biblia, Yahvé, como una señal para nosotros en el tiempo final de la historia del mundo. Una señal que nos indica que la Biblia no es la creación cultural de un pueblo, sino que este pueblo fue realmente elegido por Dios para recibir un mensaje que transmitió al resto de la humanidad. Cabría preguntarse, ¿por qué ponerlas para que fueran vistas solo al final de los tiempos? Es un tema recurrente en la profecía bíblica, especialmente en el libro de Daniel y en el Nuevo Testamento, que la comprensión del plan de Dios y de su mensaje estaría parcialmente sellada hasta el tiempo del fin.
Solo cuando el fin del mundo estuviera próximo, muchas señales que habían estado hasta entonces ocultas serían reveladas, y muchas profecías y pasajes bíblicos difíciles o de interpretación polémica o dudosa serían finalmente comprendidos. A medida que nos acercamos al fin de los tiempos, las señales se multiplican, y lo que antes no era visible ahora lo es. Y la Biblia fue escrita de tal modo que una vez que se hace visible una señal, resulte inequívoco que dicha señal viene de Dios y no es una casualidad. ¿Dónde están E y Pi en la Biblia? Como ya veremos en detalle, el número pi está codificado en Génesis 1:1, el primer versículo de la Biblia y del Antiguo Testamento. El número e está codificado en Juan 1:1, el primer versículo del Evangelio de Juan, y como veremos, un versículo muy especial en muchos sentidos, que podría considerarse como el inicial del Nuevo Testamento. Estos dos números están codificados mediante el antiguo arte de la gematría, por el cual las letras de los alfabetos antiguos tenían asignado valor numérico, haciendo así que toda letra, palabra o frase escrita en hebreo o griego, las lenguas en que respectivamente fueron escritos el Antiguo y el Nuevo Testamento, se asocien a valores numéricos. Veremos más adelante cómo se computan los valores de gematría para letras, palabras y versículos bíblicos, y cómo por esta vía se puede llegar al valor de pi para el versículo Génesis 1:1 y al valor de e para el versículo Juan 1:1. ¿Cómo asegurar que no se trata de una casualidad? En esta cuestión distingamos entre creyentes y no creyentes. Si crees en Dios, no tienes más que recordar que la palabra casualidad no existe en idioma hebreo. Nada ocurre por casualidad en la Biblia, por lo cual puedes estar seguro de que fue Yahvé quien puso esas dos constantes en esos dos versículos. Si no eres creyente, entonces considera las probabilidades. Como veremos, el evento combinado de que pi y e aparecieran por casualidad en esos dos versículos tiene una probabilidad menor a 1 en 1000 millones. Es mucho más fácil ganar la lotería, pero por supuesto, si eliges no creer, siempre puedes apostar por la remotísima chance de que todo sea un accidente. Recuerda al apostar que lo que está en juego no es un trago, un boleto de lotería, ni tampoco tu vida actual, sino algo mucho más importante y irreversible en sus consecuencias: ¿dónde vas a pasar la eternidad? ¿Quién no ha oído hablar del 666, el número de la bestia? Es el ejemplo más conocido de una referencia bíblica al arte de la gematría. El pasaje bíblico de Apocalipsis 13:18 nos invita a computar el valor numérico de las letras del nombre de algún personaje histórico, advirtiéndonos que la suma dará 666. Ahora bien, el autor del Apocalipsis es Juan, casualmente, el mismo Juan que puso el número E en Juan 1:1. Juan ni siquiera menciona la palabra gematría, porque este era un arte habitual en su tiempo y no era necesario aclarar lo que ya todos sabían. Para calcular el valor 666 del número de la bestia, había que utilizar el arte de la gematría. Pero veamos con más detalle de qué se trata todo este asunto de la gematría. Antiguamente no existía un juego de caracteres distintos para escribir números y letras, como es habitual hoy, sino que las mismas letras del alfabeto oficiaban como cifras y como números. Esto es válido para lenguas antiguas como el fenicio, el hebreo y el griego, y sus respectivos alfabetos. El procedimiento es bien sencillo. A la primera letra del alfabeto se le asignaba el número 1, a la segunda el número 2, a la tercera el número 3, y así sucesivamente hasta llegar al número 10. A partir de ahí se saltaba de 10 en 10, asignando a las siguientes letras los valores 20, 30, 40, hasta llegar a 100. Y a partir de ahí se asignaban los valores 200, 300, 400, hasta terminar con el alfabeto. Este procedimiento es más antiguo que la propia Biblia, y fue heredado, tanto por el alfabeto hebreo como por el alfabeto griego, del original fenicio, que fue el primer alfabeto de la historia, a partir del cual derivaron los demás. Revisemos rápidamente las tablas de gematría para el alfabeto hebreo y el alfabeto griego. Veamos por ejemplo el alfabeto hebreo. A la primera letra Aleph corresponde el número 1. A la segunda, Beth, corresponde el número 2. Luego, como puedes ver, siguen Gimel con el valor 3, Dalet con el 4, Hej 5, Vav 6, Zayin 7, Chet 8, Tet 9 y Yud 10. Simplemente seguimos el orden alfabético de las letras hasta llegar a 10. A partir de ahí vamos saltando de 10 en 10, por lo cual tenemos que a la letra Kaf corresponde el número 20, a la letra Lamed el 30, a Mem el 40, Nun 50, Samej 60, Ayin 70, Pej 80, Zadik 90 y Kuf 100. A partir de ahí avanzamos de 100 en 100, por lo cual asignamos a la siguiente letra Reish el valor 200, a Shin el 300 y a Tav, última letra del alfabeto hebreo, el número 400.
Lo mismo exactamente se hace con el alfabeto griego, por lo cual a la primera letra alfa se le asocia un 1, a la segunda beta se le asocia un 2, a gamma un 3, a delta un 4, epsilon 5, zeta 7, eta 8, zeta 9 y iota 10. A partir de allí se salta de 10 en 10, asignándole a kappa un 20, a lambda un 30, a mu un 40, nu 50, xi 60, omicron 70, pi 80 y rho 100. Y a partir de allí se avanza, siempre según el orden alfabético, saltando de 100 en 100, por lo cual le asignamos a sigma un 200, a tau un 300, a ypsilon 400, phi 500, gi 600, psi 700 y omega la última letra 800. Habrás notado que faltan dos números en la tabla. En griego hay dos letras que desaparecieron de la lista porque cayeron en desuso hace más de 2500 años. Son digama, que ocupaba el sexto lugar y tenía valor 6, y copa, que ocupaba el 18º lugar y tenía valor 90. Es por esto que esos dos números no están representados en la tabla de gematría del alfabeto griego. Como verás, la asignación numérica no tiene trampas, no es que se ha asignado tal cual letra un valor numérico especial para obtener tal o cual resultado, sino que en ambas lenguas, en ambos alfabetos, la tabla de valores simplemente sigue el procedimiento antes mencionado de avanzar según el orden alfabético e ir asignando los valores 1, 2, 3 hasta 10, luego 20, 30, 40 hasta 100 y finalmente 200, 300, 400 hasta terminar. Todo muy bien, pero ¿es lícito estudiar la gematría? Esta es una pregunta que resulta más importante para el creyente que para el lector secular de la Biblia. Al fin y al cabo, un buen cristiano podría preguntarse, ¿no deberíamos limitarnos a leer la Biblia, pidiendo comprenderla mediante la guía del Espíritu Santo, en vez de ponernos a hacer cuentas con sus letras? Tenemos dos razones para considerar legitimado el estudio de la gematría bíblica. En primer lugar, el propio pasaje de Apocalipsis 13:8 no solo nos invita a computar el valor de gematría del número de la bestia, sino que nos dice literalmente, aquí hay sabiduría, el que tiene entendimiento, cuente el número de la bestia. Nos está diciendo que hay sabiduría en computar el valor de gematría de tal o cual nombre, y que tiene entendimiento el que sabe hacerlo. Y aún más, como corolario inmediato, que no hay sabiduría en quien no sea capaz de computar tales números, y que carece de entendimiento, en el sentido bíblico, quien sea incapaz de hacerlo. De modo tal que cuando pedimos la guía del Espíritu Santo, tenemos el encargo explícito por parte de Apocalipsis 13:8 de hacerlo también para comprender la gematría del texto y no solo su sentido literal. La segunda razón tiene que ver con los hallazgos que el propio estudio de la gematría ha proporcionado a lo largo de los últimos años. Este video se refiere simplemente a un caso muy puntual, entre las dos constantes pi y e, pero son cientos los hallazgos similares. ¿Y cuál es su función? Ofician por un lado como señales de Dios y por otro como comentario enriquecedor al sentido literal del texto. Bueno, pero ¿no es peligroso estudiar la gematría? Sí y mucho, porque es fácil ser engañado por imitaciones y deformaciones de ella. Un uso superficial e irresponsable de los números puede conducir a toda clase de falsas coincidencias y falsas pistas. No es lo mismo una coincidencia cuya probabilidad es de 1 en millones que otra cuya probabilidad es de 1 en 10, pero muchas veces la distinción pasa desapercibida y se pretende haber descubierto lo que en realidad no está en la Biblia. Es por esto que el estudio de la gematría bíblica puede ser utilizado con mucha facilidad para engañar a un público desprevenido, y es habitual que se la utilice con malas intenciones. Las sociedades secretas y diversos grupos satanistas lo hacen con frecuencia, del mismo modo que utilizan las profecías y demás textos bíblicos para despistar a los creyentes y desprestigiar a la Biblia ante los laicos. Lo vienen haciendo hace 2000 años y lo harán hasta el último día. Para distinguir bien la paja del trigo, la gematría no es cábala ni tarot, ni ninguno de esos juegos simbólico-matemáticos, que no son de origen bíblico y en los que es fácil percibir la impronta de ciertas sociedades secretas. La marca de Babilonia. Todo eso viene del maligno, es un juego de falsas pistas, que sirven para alejarnos de la verdad, que es bien sencilla, y conducirnos a rebuscadas mentiras que habitualmente creen los miembros de esas sociedades secretas. Su propio orgullo y su propio afán de sentirse mejores que los demás los hace caer en las trampas del diablo. Y tiene sentido que ellos mismos crean sus propias mentiras, pues si no las creyeran, ¿cómo podrían estas sociedades secretas reclutar adeptos? La única forma que alguna persona podría elegir servir al diablo antes que servir a Dios es haber sido engañado con alguno de los cuentitos del diablo. Y tiene muchos. En suma, la gematría es un arte legítimo pero peligroso. Nos limitaremos a utilizarla para este caso puntual. No es recomendable utilizarla a la ligera, y el creyente que esto haga se arriesga a servir al diablo sin quererlo, o al menos sin quererlo conscientemente, pero Dios escudriña los corazones. La Biblia está llena de enseñanzas y consejos en una lectura normal, textual.
útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Segunda de Timoteo 3:16. La gematría debería utilizarse solamente como medio para afianzar nuestro asombro ante la magnificencia de la palabra de Dios y nuestra fe y confianza en ella, y como forma de comprender sus advertencias, como en el caso de 666. Es lo que haremos aquí, mostrando cómo pi y e fueron puestos por Yahvé en dos versículos clave de la Biblia. ¿Por qué es sorprendente que pi aparezca en la Biblia? A primera vista no parece nada del otro mundo. Pi era un número bien conocido en la antigüedad. Sin embargo, y como veremos, pi aparece en Génesis 1:1 como 3,14,15, una precisión que era desconocida en tiempos antiguos. Arquímedes fue quien llegó más lejos en aquel tiempo. Dio la aproximación pi igual 22 séptimos, que es igual a 3,1428, exacta solo hasta el 3,14. La obtuvo mediante el método de exhaustión, que es lo mejor que se puede alcanzar sin matemáticas del infinito. Fue un logro monumental y confirmaba que era correcta la mejor aproximación conocida en tiempos antiguos para pi, 3,14. Pero el Génesis, por entonces, ya tenía más de 500 años de antigüedad y había dado una cifra mucho más precisa. Ya en plena era cristiana, el método de Arquímedes, desarrollado en paralelo también en India y China, permitió llegar a aproximaciones más precisas de valor exacto de pi. Pero estamos a más de 1000 años del tiempo que se escribió Génesis. El ejemplo más antiguo data de mediados del siglo II de la era cristiana. Ptolomeo, en su Almagesto, da valor 3,1416, aunque no explica el medio por el cual llegó a ese valor. Y 4 siglos más tarde, en China primero y más adelante en India, se pudieron computar más cifras mediante sofisticados cálculos basados en aproximaciones geométricas, un método similar al de Arquímedes llevado al extremo. En Occidente, métodos similares permitieron calcular pi con bastante precisión ya bien entrado el siglo XVII, pero estamos a más de 2500 años del tiempo en que se escribió el Génesis. En ese mismo siglo, con la llegada de la matemática del infinito, por primera vez pudieron calcularse por un método sencillo decenas y cientos de dígitos del número pi. Hoy podemos calcular pi con precisión ilimitada y hemos computado billones de dígitos. Pero a Yahvé le bastaba con agregar ese 15 al 3,14 para dejarnos bien claro que el verdadero autor del Génesis conocía el número pi con más precisión que ningún ser humano de aquel tiempo y de los 10 siglos posteriores. ¿Por qué es sorprendente que el número e aparezca en la Biblia? Esto es mucho más fácil de explicar. Como veremos, el número e aparece en Juan 1:1, libro que fue escrito durante el primer siglo de la era cristiana. Pero la mera existencia del número e solo fue propuesta por los matemáticos del mundo en la primera mitad del siglo XVII, más de 1500 años más tarde, y el cálculo de su valor numérico tuvo que esperar unos 50 años más. Por lo tanto, bien se trata de una casualidad, o bien Yahvé tiene todo previsto desde un principio, y podemos dar por descontado que Juan, quien escribió el libro, no sabía nada sobre el número e. ¿Por qué poner los números en estos dos versículos? ¿Por qué no ponerlos en otros dos? Ocurre que son dos versículos muy especiales. Comenzando con Génesis 1:1. Es el primer versículo de la Biblia y es el primer versículo del Antiguo Testamento. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. En su versión hebrea original tiene 7 palabras, 28 letras y un valor de gematría de 2701, número que a primera vista no dice mucho, pero está lleno de implicaciones geométricas y numéricas, tantas que requeriría otro video como este al explicarlas. Esos números tampoco son casualidad. Por lo pronto, limitémonos a señalar esto. Claro que Génesis 1:1 es un versículo especial, es el primero de toda la Biblia. Juan 1:1 requiere más explicaciones, pero son fáciles de comprender. Como todos sabemos, la Biblia está compuesta por un Antiguo y un Nuevo Testamento. Hay 5 libros que son la piedra angular del Antiguo, la Torá, y 5 libros que son la piedra angular del Nuevo, los 4 Evangelios y el libro de Hechos de los Apóstoles. Si Dios colocó 2 números especiales, es natural pensar que eligiera hacerlo en el versículo inicial del Antiguo Testamento y en el versículo inicial del Nuevo Testamento. Como hemos visto, pi está efectivamente en el primer versículo del Antiguo Testamento. ¿Por qué entonces el número e no está en Mateo 1:1, el versículo que inicia el Nuevo Testamento? En realidad, a diferencia de lo que ocurre con el Antiguo Testamento, en que el Génesis es en todo sentido el primer libro, en el Nuevo sería discutible decir que Mateo precede a Juan o que tal evangelio precede a tal otro. El ordenamiento de los libros deriva de la tradición humana, no es parte de la Biblia misma. Pero tenemos una clara señal y la comprenderemos si leemos cada uno de los versículos iniciales de los 4 evangelios. Mateo 1:1. Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Marcos 1:1. Principio del evangelio de Jesucristo, hijo de Dios. Lucas 1:1.
puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas. Juan 1:1. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Mientras que Mateo habla de la genealogía de Jesucristo, y Marcos y Lucas anuncian, cada uno a su manera, que se disponen a narrar el Evangelio de Jesucristo, Juan habla del principio de todas las cosas, del principio por excelencia, no del principio de un libro puntual como hace Marcos. Juan habla del mismo tema de que habla Génesis 1:1, el principio de todas las cosas. Juan nos lleva al momento mismo de la creación, y no hay otro versículo en toda la Biblia, fuera de Génesis 1:1 y de Juan 1:1, en que el tema central sea la descripción del principio de todas las cosas. En algunos casos, como en Proverbios 8:22 y Apocalipsis 3:14, se menciona el principio de todas las cosas, pero como parte de otra cuestión de la que se está hablando. Lo mismo ocurre en ciertos pasajes de Eclesiastés, Isaías, Miqueas, Mateo, Marcos, Lucas, el propio Juan, Segunda de Tesalonicenses, Tito, Hebreos, Segunda de Pedro, Primera de Juan y Apocalipsis. O bien, en otras partes de la Biblia se hace mención de muchos principios. El principio de tal o cual mes o año, el principio de tal o cual reinado, el principio de tal o cual festividad, el principio de la sabiduría, el principio del Evangelio de Marcos, el principio de la predicación de Pablo en tal o cual ciudad. Pero solo en Génesis 1:1 y en Juan 1:1 se habla del principio de todas las cosas, del momento mismo de la creación, como tema central y exclusivo del versículo. De modo que la elección de Juan 1:1 no es arbitraria ni caprichosa. Génesis 1:1 y Juan 1:1 son los dos únicos versículos de toda la Biblia que nos relatan el principio de todas las cosas, y son dos versículos iniciales y fundacionales. Génesis 1:1 es el primer versículo de toda la Biblia y el primero del Antiguo Testamento, y Juan 1:1 perfectamente podría considerarse como el primero del Nuevo Testamento. Y por si quedara alguna duda, son los dos únicos versículos de toda la Biblia que se refieren a la creación y cuyas palabras iniciales son en el principio. En Génesis 1:1, Bereshit, en el principio escrito en hebreo, el idioma en que fue escrito el Antiguo Testamento. Y en Juan 1:1, en Arjí, en el principio escrito en griego, el idioma en que fue escrito el Nuevo Testamento. Cada uno de estos versículos nos da, para cada uno de estos idiomas y para cada uno de los dos testamentos, una versión particular del relato del principio. Ahora bien, observemos esta curiosa conexión entre la creación bíblica y el universo tal y como lo conocemos. A medida que hemos avanzado en nuestro conocimiento científico del mundo, hemos ido descubriendo que el universo entero está construido en base a las dos constantes E y Pi. Buena parte de las leyes fundamentales de la física y de varias otras ciencias recurren una y otra vez a estas dos constantes matemáticas. ¿Nos está diciendo Dios que en el principio de todas las cosas Él puso a E y Pi como ladrillos fundamentales de su creación? ¿Qué mejores versículos que los versículos en el principio para colocar a E y Pi? Llegó el momento de hacer cuentas. Veamos cómo es que pi está codificado en Génesis 1:1. Génesis está escrito en hebreo. Recordemos entonces la tabla de gematría para el alfabeto hebreo. Ya conocemos el método y es bien sencillo. A la primera letra Aleph se le asigna el valor 1, a la segunda Beth el 2 y así sucesivamente hasta llegar al 10. A partir de ahí se asignan los valores 20, 30, 40 y así sucesivamente hasta llegar a 100. Y a partir de allí los valores 200, 300, 400. Teniendo en cuenta esta sencilla regla, para asignar un valor numérico a cualquier letra, podemos computar el valor de una palabra simplemente sumando el valor de sus letras respectivas. Por ejemplo, la palabra que en español solemos pronunciar Jehová, y que es el nombre de Dios, se escribe con 4 letras hebreas, Yud, Hej, Vav y Hej. Sus respectivos valores de gematría son 10, 5, 6 y 5. Por lo tanto, el valor de gematría de la palabra Yahvé es 10 más 5 más 6 más 5 igual a 26. Así de simple. Ese es el valor de gematría del nombre de Dios. Consideremos ahora las 7 palabras de Génesis 1:1 y calculemos su gematría. Podemos ver los resultados en la siguiente tabla. La primera columna de la tabla muestra la palabra escrita en hebreo. La segunda columna, una pronunciación aproximada en español equivalente al original hebreo. La tercera columna muestra la palabra deletreada en hebreo. En la cuarta columna vemos cuál es el valor numérico de cada una de esas letras hebreas. Y en la quinta y sexta columnas, la suma y el producto de esos valores. Por ejemplo, la primera palabra de Génesis 1:1 es Bereshit, y quiere decir en el principio. Esta palabra está compuesta de 6 letras, las cuales son Beth, Reish, Aleph, Sin, Yud y Tav. El valor numérico respectivo de esas letras es 2 para Beth,
porque es la segunda letra del alfabeto, y recordemos que a la primera letra le asignábamos un 1, a la segunda un 2, etcétera, etcétera. 200 para Reish, 1 para Aleph, 300 para Shin, 10 para Yud y 400 para Tav. Observa la tabla de gematría del idioma hebreo para comprobar que esos son los valores correctos para cada letra. La suma de estos 6 valores es 913, por lo cual ese es el valor de gematría de la primera palabra de la Biblia. Y el producto de estos 6 números es 480 millones, un valor que nos será útil para encontrar a pi en el futuro. Así, para la primera palabra de Génesis 1.1, vemos un 913 bajo la columna suma y un 480 millones bajo la columna producto. Del mismo modo se procede con las otras 6 palabras de Génesis 1.1 y se obtienen 7 sumas y 7 productos correspondientes a las 7 palabras de Génesis 1.1. Estas sumas y estos productos son los ladrillos con los que construiremos nuestra descripción del valor numérico del versículo. ¿Cómo calcular el valor de gematría de un versículo? Como ya vimos, para una palabra es sencillo, simplemente sumamos el valor de sus letras. También podríamos multiplicarlas por si queremos un valor alternativo simple, pero no hay más opciones, al menos no más opciones que no sean demasiado rebuscadas. Sumar o multiplicar. En cambio, para un versículo sí hay más opciones. Si consideramos letras y palabras, para los cuales tradicionalmente hay definido un valor de gematría, como ya se ha explicado, estos son los valores que podríamos obtener contando, sumando y multiplicando. Con las letras, cantidad de letras, suma del valor de las letras y producto del valor de las letras. Y con las palabras, cantidad de palabras, suma del valor de las palabras o producto del valor de las palabras. Observemos primero que no hay otra opción sencilla disponible. Esas son las 6 naturales, las 6 que no son rebuscadas. Contar, sumar y multiplicar letras o palabras. Observemos también que la suma de valor de las letras y la suma de valor de las palabras son el mismo número en realidad, porque el valor de las palabras se define como la suma de valor de sus letras. Por lo tanto, solo tenemos 5 valores disponibles. La suma, sea del valor de las letras o del valor de las palabras, la cantidad de letras y el producto de las letras, y la cantidad de palabras y el producto de las palabras. Calculemos ahora esos 5 valores para el caso de Génesis 1.1. Suma. Esta es la que tradicionalmente se ha considerado como el valor de gematría de un versículo, simplemente sumar el valor de sus palabras. Esto correspondería a sumar los 7 valores que están bajo la columna suma en nuestra tabla anterior. El resultado es 913 más 203 más 86 más 401 más 395 más 407 más 296 igual a 2701. Por lo tanto, 2701 es el valor de gematría tradicional de Génesis 1.1. Pero aún tenemos otras 4 variables que podríamos utilizar para obtener un valor alternativo codificado de Génesis 1.1. Comencemos por calcularlas. Cantidad de letras son 28. Cantidad de palabras son 7. Producto de las letras. Hay que multiplicar todos los números que están bajo la columna producto. El resultado de hacer esta operación es 23.887.872 por 10 elevado a la 27. Y producto de las palabras, hay que multiplicar todos los números que están bajo la columna suma. El resultado de hacer esta operación es 304.153.525.784.175.760. Recapitulemos pues, estos son los 5 números que hemos encontrado para describir al versículo Génesis 1.1. Suma de las letras o palabras, 2701. Este es el valor tradicional de gematría del versículo. Cantidad de letras, 28. Producto de las letras, 23.887.872 por 10 a la 27. Cantidad de palabras, 7. Y producto de las palabras, 304.153.525.784.175.760. ¿Cómo podemos utilizar todos estos números? Alguien descubrió hace poco tiempo que una fórmula muy sencilla y simétrica que utiliza estos valores da un resultado sorprendente. Esta es la fórmula. Cantidad de letras por el producto de las letras sobre cantidad de palabras por el producto de las palabras. Según esta fórmula, para obtener el valor codificado por Dios del versículo, debemos hacer este cociente. Multiplicar por un lado la cantidad de letras del versículo por el producto de valor de sus letras, obteniendo así un número que podríamos llamar el peso de las letras. Multiplicar por otro lado la cantidad de palabras del versículo por el producto de valor de sus palabras, obteniendo así otro número que podríamos llamar el peso de las palabras. Y finalmente, dividir el peso de las letras por el peso de las palabras. Esta fórmula no sería más que un juego caprichoso si no fuera porque arroja un resultado sorprendente que rompe con toda posible casualidad. Para verlo, hagamos esta cuenta para el caso Génesis 1.1.
Repasemos el valor de nuestras cuatro variables: cantidad de letras, producto de las letras, cantidad de palabras y producto de las palabras. Ahora computemos el peso de las letras. Hay que multiplicar la cantidad de letras, que es 28, por el producto de las letras, que es 23.887.872 por 10 elevado a la 27. El número que obtenemos es 668.860.416 por 10 a la 27. Ese es el que hemos llamado peso de las letras. Por otro lado, computemos el peso de las palabras. Hay que multiplicar la cantidad de palabras, que es 7, por el producto de las palabras, que es 304.153.525.784.175.760. El número que obtenemos es 2.174.689.789.230.320. Sí, son números muy largos, y si cambiáramos una sola letra en todo el versículo, cambiarían completamente. Y sin embargo, ¿qué pasa cuando dividimos el peso de las letras por el peso de las palabras? Tenemos que dividir 668.860.416 por 10 a la 27 entre 2.124.674.680.489.230.320 y obtenemos 3,1415, etc. por 10 a la 17. Sorprendente. Así que si calculo el peso de las letras del versículo Génesis 1.1, que es sencillamente el producto de sus letras por la cantidad de letras, y lo divido por el peso de las palabras de Génesis 1.1, que es el producto de sus palabras por la cantidad de palabras, lo que obtengo es un número que iguala a pi hasta la quinta cifra significativa, 3,1415. Comparemos el valor obtenido para Génesis 1.1 con el valor correcto para pi. Génesis 1.1, 3,1415, seguido de un 54, 50, 78, 31, etc. por 10 a la 17, y el valor real de pi, 3,1415, 926, 53, etc. Dado que el valor de Génesis 1.1 se obtiene como una fracción racional y de pocos términos naturales, es evidente que solo puede aproximar a pi. Pero lo hace hasta la quinta cifra significativa, mucho más de lo que logró la humanidad en los 1000 años siguientes. ¿Es que Yahvé quiso indicarnos que ella conocía ese número cuando se escribió la Biblia? ¿O es que todo es una casualidad? ¿O habremos hecho trampa al elegir la fórmula? No hicimos trampa con las cuentas, puedes verificar tú mismo o misma una por una y ver que son correctas. Pero si fuera una casualidad, ¿cómo es que con la misma fórmula nos encontramos con el número E en Juan 1.1? Veámoslo. El Antiguo Testamento fue escrito en hebreo, por lo cual para Génesis 1.1 debimos utilizar la gematría hebrea. El Nuevo Testamento fue escrito en griego, por lo cual para Juan 1.1 utilizaremos la gematría griega. Recordemos entonces la tabla de los valores de gematría para las letras del alfabeto griego. El principio es similar al que ya hemos descrito para el caso del alfabeto hebreo. A la primera letra alfa se le asigna el valor 1, a la segunda beta el valor 2, a la tercera gamma el 3, y así sucesivamente hasta llegar al número 10, y luego avanzando de 10 en 10 hasta el 100, y a partir de allí de 100 en 100. En griego hay una peculiaridad: no hay letras para los números 6 y 90. Esto se debe a que esos dos números corresponden a dos letras que ya en los tiempos de Jesús habían caído en desuso. Recordemos que el griego es una lengua que ya era antigua en tiempos de Sócrates y Platón, quienes vivieron unos 4 siglos antes de Cristo. Como hicimos para el caso de Génesis 1.1, escrito en hebreo, hagamos ahora para el versículo Juan 1.1, escrito en griego. Obtenemos una tabla similar, solo que esta vez es un poco más grande, porque el versículo Juan 1.1 tiene 17 palabras. La estructura de la tabla es similar a la que vimos para el caso de Génesis 1.1. La primera columna de la tabla muestra la palabra escrita en griego, la segunda columna muestra su transliteración al español, en la tercera columna vemos la palabra deletreada en griego, y en la cuarta el respectivo valor de esas letras. En la quinta y sexta columna, la suma y el producto de las letras respectivas. Por ejemplo, la quinta palabra de Juan 1.1 es logos, que habitualmente se traduce por verbo en este versículo, y remite a la palabra de Dios, que es el Hijo de Dios y que es Cristo. Por lo pronto, volviendo a nuestro cálculo de gematría, la palabra logos, griega, consta de 5 letras: lambda, omicron, gamma, omicron y sigma, cuyos valores respectivos son 30, 70, 3, 70 y 200, por lo cual la suma de sus letras es 373 y el producto 88.200.000.
Del mismo modo, procedemos con las 17 palabras de Juan 1.1 para completar la tabla anterior y obtenemos 17 sumas y 17 productos para este versículo, exactamente como habíamos obtenido 7 sumas y 7 productos para las 7 palabras de Génesis 1.1. No hemos hecho más que repetir el mismo procedimiento de antes. Calculemos entonces aquellos 5 valores que habíamos definido para el caso de Génesis 1.1. Estos eran suma de todas las palabras o letras. Ahora resulta un poco más larga porque son 17 términos. La cuenta es esta: 55 más 719 más 58 más 70 más 373 más 31 más 70, etc. igual 3627. Y el resultado, 3627, es el valor tradicional de gematría del versículo. La cantidad de palabras es 17. La cantidad de letras, 52. El producto de las palabras, un número muy grande, 94.930 cuatrillones, 224.139 trillones, 983.918 billones, 429.785 millones, 786.976 por 10 elevado a la 7. El producto de las letras, un número aún más grande, 843 trillones, 625.145 billones, 625.911 millones, 83.008 por 10 a la 55. Y con esto hemos terminado. Hemos computado los 5 valores relevantes para el versículo Juan 1.1, exactamente como habíamos hecho para Génesis 1.1. Ahora, volvamos a usar nuestra fórmula. Peso de las letras dividido por el peso de las palabras. Es la misma fórmula que utilizamos para Génesis 1.1. Tendrías todo el derecho de pensar que estamos haciendo trampas si utilizáramos otra fórmula. Recordemos que el peso de las letras era la cantidad de letras multiplicada por el producto de las letras. Recordando que hay 52 letras y que el producto de las letras era este número, obtenemos para el peso de las letras el valor 52 por ese número largo, que nos da 43.868 trillones, 507.572 billones, 547.376 millones, 316.416 por 10 a la 55. En cuanto al peso de las palabras, recordemos que habían 17 palabras y que el producto de las palabras era este número, ese número largo, por lo cual el peso de las palabras es 17 por ese número largo, que da 1.613.813 cuatrillones, 810.379 trillones, 726.613 billones, 306.358 millones, 378.592 por 10 a la 7. Vale la pena recordar que si cambiáramos una sola letra en todo el versículo, los números que habríamos obtenido serían completamente distintos. De acuerdo a nuestra fórmula, solo nos falta dividir el peso de las letras sobre el peso de las palabras para obtener el valor del versículo Juan 1.1. Hagámoslo. Tenemos que dividir el primer número por el segundo número y obtenemos el resultado 2,7183, 12, 81, 21, 96, etc. por 10 a la 40. Esto se parece mucho al valor real del número e. Comparemos a ambos. Juan 1.1, 2,7183, 12, 81, 21, 96, etc. por 10 a la 40. Y el valor real de e es 2,7182, 81, 82, 84, etc. indefinidamente. Así como en Génesis 1.1 obtuvimos un número que coincide con pi hasta la quinta cifra significativa, en Juan 1.1 acabamos de obtener un número que coincide con e hasta la quinta cifra significativa. ¿Es otra casualidad? La misma fórmula en los dos versículos y obtenemos pi para Génesis 1.1 y e para Juan 1.1 con ese nivel de precisión. Una vez más preguntamos, ¿hemos hecho trampa al elegir la fórmula? ¿Hemos hecho trampa de algún otro modo? ¿Se trata simplemente de una casualidad? Veámoslo con más tiempo en el siguiente episodio.